amigos, estamos con el asesor presidencial para temas de seguridad, Wilfredo Pedraza, ex ministro del Interior. Anteayer, un centro comercial iba a ser saqueado por casi medio centenar de jóvenes convocados por una red social. Adicionalmente, la situación en Ancash es complicadísima y se ha acusado tanto a Wilfredo Pedraza como al actual ministro del Interior de haber recibido la lista de los probables blancos del sicariato en Ancash y no haber hecho nada para defenderlos. Don Wilfredo Pedraza, ¿cómo está usted? Buenas noches. Enrique, buenas noches. Se le mencionó directamente a usted como la persona que recibió la lista de las personas que estaban en peligro y no actuó. No es verdad, a mí nunca me entregaron ninguna lista. El congresista me hizo una entrega de un listado de hechos que ya habían ocurrido y que nosotros ya veníamos investigando además. Pero él dice que le entregó a usted la lista. Bueno, mire, estos son las personas que necesitan de seguridad. Es que no es verdad. ¿No es cierto? Verdad. ¿Miente? No, yo creo que está solo confundido en términos de tiempo. Sí hay un documento que entregó el ministro Albán, pero que Huaraz, del sector interior, ha sido objeto de atención de hace mucho tiempo. En los últimos 5 meses hay 500 efectivos policiales más en Huaraz prestando servicio. Muy bien. 500. Si esto es así, exministro, ¿cómo es que se han producido y se vienen produciendo tal cantidad de asesinatos o intentos de asesinato? Hoy o ayer se ha producido el último. Han intentado matar a quien era el oponente principal, quien es el oponente principal de Álvarez en Ancash. Bueno, muestra la penetración del crimen organizado en sindicatos, en hipótesis de trabajo, municipios, gobiernos regionales, digamos. Muestra la dimensión de un problema en una región por conflictos, estoy absolutamente seguro, pecuniarios. Es una región de las que más recursos ¿usted cree tiene. que este es un problema entre mafias? A mí no me queda la menor duda, eso es crimen organizado. Por eso es que el tratamiento que hoy, digamos, desde el Estado, no hablo de gobierno, porque participan muchas instituciones, se intenta dar a la región es una visión de crimen organizado. Muy bien, ¿por qué hemos llegado hasta este nivel en Ancash? ¿Por qué hemos llegado al nivel en Lima en el cual a través de una red social se convoca un saqueo? Y se produce este saqueo, tenido que cerrar, perdóneme, han tenido que cerrar el centro comercial. El saqueo, claro, el intento sí. Inteligencia policial detectó el tema. Hay 19 personas detenidas, de las cuales creo que 14 son menores de edad. Es decir, la policía está actuando. Hoy, Enrique, estamos en capacidad, después de 2 años y medio de trabajo, en tener 19.000 nuevos policías, que nos ha permitido, por ejemplo, en la huelga minera, mover 16.000 policías sin afectar el servicio del país. 2 años y medio atrás, Conga, por ejemplo, para mover 3.000 policías, se desabastecía el país. Costó muchísimo. Hoy no. Hoy hemos movido, reitero, 16.000 policías sin afectar el servicio. De un día para otro, en Huaraz, luego de las decisiones rápidas, se enviaron 1.500 policías. ¿Qué se afectó al servicio ordinario? Nada. ¿Para qué sirvió eso si en Ancash siguen a diestra y siniestra repartiendo balazos? Bueno, ocurre que hoy estamos en una capacidad operativa, yo diría, mucho mayor, porque hay policías, hay logística, hay medios de comunicación, hay vehículos. Por eso es que hoy con herramientas es posible, y estoy absolutamente seguro, que la inseguridad retroceda. Hechos van a haber. Estamos en un país que crece, que tiene altos índices de crecimiento delictivo, que duda cabe. Pero la respuesta a ese fenómeno solo es posible con una policía eficiente. Muy bien. Lima es la mejor prueba de que en lugar de decrecer, las cosas aumentan. Eso es relativo. Eso es relativo. Depende qué cifras uno ve. A ver, el presidente de la República hoy en una entrevista, el expresidente dice que en su gobierno hubo 668.000 registros de denuncias y ahora estamos sobre los 230.000. Bueno, ¿es crecimiento de delito o capacidad mayor de registro? Hoy que operamos cada fin de semana en megas operativos de todo el país, miles de detenidos cada fin de semana, solo cada fin de semana, 40 armas que se registran o que se requisan cada fin de semana. Es decir, yo creo que hay de los dos fenómenos. Crece la delincuencia, que duda cabe, pero también hoy la policía, porque está interconectada, tiene una capacidad mayor de registro de hechos delictivos. Y eso supone, solo para terminar, eso supone reducir la cifra negra que ha sido siempre en el país muy alto por incapacidad del Estado, de la policía, quiero decir en este caso, de registrar los hechos delictivos. Muy bien, después de la pausa le voy a pedir que me diga usted por qué crece el delito. Se supone que si en la capacidad operativa de la policía crece, la capacidad de inteligencia también, si hay detenidos, si se registran armas, debería reducirse el delito, no avanzar. Es una capacidad reciente. Muy bien, después de la pausa me lo contesta don Wilfredo Pedraza. Vamos a una pausa, regresamos.
Amigos, la pregunta ya estaba planteada. ¿Por qué razón, si la capacidad operativa de la policía crece, si es que, dice usted, se requisan más armas, hay operativos, se detienen más personas, la delincuencia crece? Bueno, estamos en un proceso de construcción de una mejor policía, cosa que no se puede hacer en 2 años y medio, pero sin la menor duda, cuando el gobierno termine, dejará una policía mucho mejor de aquello que se ha hecho. A ver, en términos... Solamente para Sí. aclarar, usted lo que está diciendo contradice lo que dice Walter Albán, que ¿Cómo vamos así? a tener por mucho tiempo todavía altos niveles de delincuencia. No, yo creo que lo que digo se complementa perfectamente. Lo que estamos haciendo ahora es un proceso de reforma de la policía en infraestructura, en educación, en remuneraciones, en tecnología, pero que tiene que ser un proceso que tome 2, 3 gobiernos seguramente, pero mientras iremos conviviendo con una alta delincuencia. Yo digo, o sea, el tema, yo diría O sea, tiene que parecernos normal convivir con esa delincuencia durante 2 o 3 pero gobiernos. es un principio de la realidad. O sea, si uno fuera un político clásico mentiroso, simplemente diría que esto se resuelve en 2 días, pero eso no es posible. O sea, la delincuencia tiene base social. No es tema de hacer un show como alguien despistado dijo. Don Wilfredo Pedraza, 3 gobiernos son 15 años. Este, O sea, yo no voy a ver muy probablemente ya la reducción del crimen. usted está joven, Enrique, todavía. La inseguridad nos está pasando la factura a este gobierno, pero tenga la certeza que en el siguiente gobierno le va a pasar la misma factura. El tema es... La misma factura, o sea, va a estar igual. El tema es, yo diría, con políticas que se continúen en ejecución, que no se abandone el proceso de equipamiento, que se haga infraestructura, que se haga aquello que se necesita. Un ejemplo muy cortito. Entre el 2001 y 2005 hubo proyectos de inversión que te permiten gastar dinero por 40 millones de soles. Entre 2006 y el 2010, proyectos de inversión por 12 millones. Hoy tenemos proyectos de inversión por 2.400 millones de soles. Y el proyecto de inversión, Enrique, es fundamental para hacer infraestructura. Sin proyectos no compras, sin proyectos no equipas. Yo le puedo dar la razón en eso. El problema Pero está es en la que- relación inversión-eficiencia. Bueno, Ese es el se problema. puede ser más eficiente Se puede seguramente. invertir y de hecho usted, no sé si ha escuchado a Sergio Tejada hablar de la inversión en el gobierno anterior y Ollantumal acusa de que el gobierno anterior gastó plata que no sirvió para nada. Lo mismo hacen todos los Si gobiernos. el crecimiento del periodo anterior ha sido del 8% del PBI, y eso lo dicen a cada momento, ese crecimiento no se reflejó en la inversión en policía, en lo absoluto. Nosotros hemos invertido hasta ahora todo junto de aquello que se invirtió en el gobierno anterior, todo junto, en 2 años y medio. De manera que y no es un tema de recursos, es un tema de voluntad política. Esa voluntad que hoy se niega al gobierno no es exacta. Hoy el presidente de la República ha estado en Ancash, en Chimbote y en Huaraz, supervisando la operatividad policial que hoy estamos llevando a cabo. Voluntad política ha estado siempre y se traduce en recursos. Más de 1.000 millones de soles en infraestructura. No es moco de pavo. 1.300 millones de soles en mejorar la remuneración del policía. Vamos recién 2 tramos y esa inversión se ha hecho. Yo creo que hoy estamos sentando las grandes bases, lo que tiene que ser para nuestro país una policía moderna. Muy bien, pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué el ciudadano no ve ni siquiera un poquito de mejora en la situación de seguridad? Yo creo que el ciudadano en Lima ya está viendo los patrulleros, circulan más, hay más presencia policial, estamos finalmente, a ver... Pero hay más sicariato, hay más extorsiones, 50 millones de soles pagan los comerciantes según la confederación que los agrupa, la Cámara de Comercio, es decir, 50 millones en extorsiones. Nuestras cifras en todo el norte del país... Acaban de balear a un empresario, se dice, por no haber pagado extorsiones, en fin. Oiga, eso es diario. Bueno, incidentes habrán lamentablemente. Las causas, reitero, son de carácter socioeconómica y esas se combaten progresivamente. Yo hace unos meses, cuando ministro, dije que una causa de esta inseguridad era el crecimiento económico. Me dieron, pero de alma. Pero el PNUD, en su informe de hace 30 días, dice exactamente lo mismo. Fue una causa, una cosa básica. Pero claro, el tema es que en el asunto de inseguridad la política se ha metido y la idea es jalar para abajo. ¿Sabe cuál fue el problema? Asumiendo la responsabilidad. ¿Sabe cuál fue el problema? Tema, El problema fue que los gobiernos lo que han hecho es crecer sin invertir en seguridad. Totalmente de acuerdo. Y sin establecer las bases que permitan el accionar policial, no solo la inversión, sino un buen accionar policial, la inteligencia policial, la operatividad, eliminar la corrupción en la policía. Absolutamente ese de tipo acuerdo. de cosas. Y esos temas hoy se intentan
dar una respuesta con infraestructura, con más policías, con mejor capacitación. Lo que pasa es que el presidente Ollantumala le quitó el cuerpo a la jeringa. No. Primero se metió en el consejo y después dijo, uy, esta papa caliente es muy caliente, mejor Ollantumala me voy. estuvo... Y se fue, salió y falso. asumió el primer ministro Jiménez. Siempre fue el ministro de Interior, el líder del CONASEC, no, por favor. No. Me remito a la ley, Enrique. No, yo no hablo de la ley. Yo hablo de los discursos del ceviche. presidente de la República, cuando el presidente de la República dijo, yo voy a ponerme al frente del Consejo Nacional de Seguridad. Él lo lidera, siempre. Probablemente el ministro con quien más despache haya sido con Interior antes y ahora. Él presidió 3 reuniones del Consejo del CONASEC, se sentaron las grandes bases en esas reuniones y eso es lo que hoy se implementa. Basta ver las actas, más escuelas, remuneración, mejora al policía, cambio de marco normativo, para citar solo 3 temas acordadas en ese CONASEC que están implementando. Nunca en el Perú hemos tenido una situación como la de Ancash. Y la tenemos en este gobierno. ¿Cuándo en el Perú? Nunca en el Perú ha habido una zona liberada donde se acusa a un presidente regional de hacer cogolladas para matar a los enemigos políticos. De tener una centralita no sé si alguna vez donde, se dispara, de tener... Nunca hemos tenido niveles de sicariato y extorsión como los tenemos ahora. Pero el sicariato es un fenómeno nuevo que regional. ¿Alguna vez Huaraz tuvo tantos recursos como ahora? No. Yo no voy a negar la dimensión del tema. Sería absurdo. O sea, para que la relación tiene que ser, para que no haya delincuencia, no debemos crecer. No. Eso es una caricatura. Hay que crecer, pero junto al crecimiento económico hay que ser capaces de generar un crecimiento adecuado del servicio de seguridad. Ese es el gran reto del Perú y de todos los países que hoy crecen como Pedraza, nosotros. ¿cómo se hace para poder defender o tratar de cuidar a la gente que es obvio que va a ser un blanco de mafiosos, como usted los llama, extorsionadores, enemigos políticos, no sé cómo se le llama? La policía brinda protección personal a más de 1000 personas. El problema es que 500 de esos, 500 o 600 de esos deben ser funcionarios, congresistas, sus familias, sus esposas. Ese es el problema. Bueno, aquel ciudadano que se siente amenazado pide la seguridad, se hace una evaluación así fue la señorita Saldarriaga, así fue el señor Nolasco y están muertos. Bueno, pero ese es el procedimiento. Ojalá tendríamos más capacidad para dar una seguridad mayor. Al señor Nolasco, que yo recuerdo después del intento de asesinato en el que murió su hijo, la policía le brindó seguridad. Ocurrió hace 4 años. ¿Y por qué murió? Las mafias tienen que ser combatidas frontalmente. A ver, hay procesos judicializados, Ministerio Público, Poder Judicial. No es un tema policial solamente, es un tema en el que finalmente el Estado y sus organismos tengan la claridad de enfrentar procesos como este, pero a través del crimen organizado, que es lo que hoy se está haciendo. Don Wilfredo Pedraza, muchísimas gracias. Gracias a usted, ¿Su oficina está en Palacio? Sí, mi oficina está en Palacio. En Palacio de Gobierno. Está usted más cerca del presidente que el ministro del Interior. Como todos los asesores, lo cual no significa en lo absoluto. Hay un ministro y yo despacho temas que el presidente me encarga. ¿Y despacha con el ministro? No. ¿Usted? No, yo no despacho con el ministro. No despacha con el ministro. El presidente es con quien. ¿Pero se reúne con el ministro? Ocasionalmente. Muy bien. Somos buenos amigos y, por supuesto, mi relación con él es óptima. Muy bien. Don Wilfredo Pedraza, muchas gracias por su presencia. A usted. Amigos, ya nos despedimos. Nos despedimos, pero a las 11 de la noche usted puede volver a ver tanto esta entrevista de Wilfredo Pedraza, la entrevista al ministro Piero Gessi, como también el interesantísimo debate en el que todos hemos sido observadores, yo también fui un observador del debate, entre Sergio Tejada y Javier Velázquez Quesquén. Hasta las 11 en la repetición y hasta el próximo domingo, en vivo a las 7 de la noche aquí en Canal N.